Sí, claro. Bueno, antes de comenzar, si algún celular todavía no se silenció, les vamos a pedir que tengan la gentileza de hacerlo para que no tengamos ninguna distracción mientras compartimos esta linda actividad. Buenas tardes a todos. Desde ya, gracias por estar acompañándonos. Vamos a compartir esta presentación del proyecto institucional Personas Mayores, Derechos y Políticas para un Buen Envejecer. Está organizado, por cierto, por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad Nacional del Litoral. Les comentamos que el proyecto lo que quiere hacer es generar un espacio de diálogo, construcción, de conocimiento en torno a las problemáticas actuales que atraviesa la población mayor para poner en agenda el tema y además construir propuestas de políticas públicas, realizando un trabajo para las personas mayores, pero también con las personas mayores, poniendo en valor su voz, sus experiencias, sus demandas. Está presidiendo este acto la señora decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la doctora Claudia Devin, y claro, queremos agradecer desde ya a quienes nos están acompañando. Se ha sumado el señor director del Ente Nacional de Comunicaciones en la COM, abogado José Corral. Está con nosotros en representación del gobierno de la provincia, la subsecretaria de Gobierno, Ivana Besmaninovich, y además está acompañándonos la directora provincial de Adultos Mayores, Lucía Viviana Ayú. Nos acompaña además el secretario de Bienestar Universitario del Rectorado, el licenciado Cristian Vázquez. Está con nosotros el señor defensor del pueblo, Jorge Gil. También queremos agradecerle que nos acompaña el diputado nacional, Juan Martín. Además está el señor presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, el abogado Pablo Farías. Muchas gracias también por estar con nosotros. A los concejales, Adriana Molina, Inés Garriera, Carlos Pereira. Queremos agradecer a Germán Boero, quien está acompañándonos en representación de la decana de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Escuela Superior de Sanidad y responsable de proyectos sobre problemáticas de adultos mayores. Destacar además que está con nosotros el ex convencional de constituyentes Carlos Caballero Martín, entidades que nos acompañan, entre ellas el Centro de Jubilados de Profesionales en Ciencias Económicas. Están representantes de la Asociación Mutual 5110, de la Fundación Berta Bauer de Mónico, del Centro de Jubilados de esta universidad y, claro, demás instituciones que van a estar participando activamente en este proyecto. Hay demás autoridades provinciales, municipales, del ámbito institucional, judicial. Amigos, gracias a todos desde ya, muchas gracias por estar aquí. Salutaciones nos han enviado del gobierno de la provincia de Santa Fe, con Rodolfo Perotti, la vicegobernadora, la doctora Alejandra Rodenas, y también la decana de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Marta Páez. Vamos a escuchar entonces en el inicio de esta actividad a la decana de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, doctora Claudia Devin. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que con este día estar acá es doble agradecimiento, porque la verdad que, bueno, no nos tocó el mejor día, pero estamos acá. Nosotros nos hemos convocado porque queremos presentar un proyecto institucional que fue aprobado por unanimidad por el Consejo Directivo de esta facultad, un proyecto institucional de personas mayores, derechos y políticas para un buen envejecer. Desde la facultad pensamos, y así apostamos, a crear un espacio donde desde las distintas instituciones y además de todas las personas que estén interesadas, porque ya les voy a contar cómo pensamos la organización y el funcionamiento de este proyecto institucional, pensamos un ámbito de diálogo y de construcción del conocimiento para generar políticas destinadas a este universo. Nosotros sabemos y valoramos que todo y lo mucho y lo bueno que se está trabajando desde las distintas áreas, distintas instituciones, distintos espacios, asociaciones de jubilados, valoramos y conocemos ese trabajo. Lo que nosotros nos estamos convocando es para trabajar colaborativamente, en un ámbito donde coordinemos
las acciones, donde potenciemos lo que lo mucho y lo bueno que se está haciendo en cada una de estas instituciones, y además pensar y generar nuevos proyectos, nuevas políticas para este sector. Nosotros necesitamos construir una sociedad libre de discriminación. Nosotros necesitamos construir una sociedad donde las personas adultas sean reconocidas en sus derechos, sean reconocidas, sean visibilizadas y se respeten sus derechos. Esto es un cambio cultural. Además, ese cambio cultural lo tenemos que trabajar entre todos, porque si no es absolutamente imposible. Y es a esto que nos convocamos, con acciones concretas, con proyectos concretos, tomando lo que se está haciendo, generando nuevo, pero teniendo como objetivo que es un imperativo ético trabajar sobre esto. No nos podemos hacer los distraídos. Esto está pasando y esto lo tenemos que abordar. Nosotros desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales también tenemos un imperativo ético que es poner nuestra organización, nuestros recursos humanos, los conocimientos y la investigación al servicio de la sociedad. Es en este orden de ideas que estamos generando este espacio. Para que tengamos en cuenta, las personas mayores pasaron de ser un grupo reducido, o sea, un número reducido de personas, a ser realmente un nuevo actor sociopolítico importante. En el siglo XXI hay más personas mayores de 60 años de las que hubo en toda la historia de la humanidad. Hay un nuevo actor sociopolítico. El tema que está invisibilizado, discriminado absolutamente, y con una discriminación, digo que no solo con los grandes temas y con las grandes discriminaciones, las más terribles expresiones de discriminación, que puede ir desde el maltrato, el desapoderamiento de los derechos, hasta la muerte. No solamente esto. Estoy hablando de las pequeñas también actitudes cotidianas que también hay que prestarle atención, porque son las que construyen el estereotipo, son las que construyen el camino para las grandes discriminaciones. Las grandes tragedias de la historia no comenzaron con las grandes, así de golpe, sino construyendo un estereotipo, invisibilizando a este universo, y es allí donde también tenemos que trabajar. En estas pequeñas expresiones que la vemos cada vez que dicen abuela o abuelo para hablar de una persona mayor, y con esto están reduciendo a esa persona a un solo rol, desapoderándolo de todos sus saberes, de todas sus experiencias, de toda su vida, de todos sus proyectos de vida, de todos sus expertise. Lo vemos en las actitudes cotidianas, lo vemos también, no sé, cuando vemos que una persona mayor va acompañada de alguien más joven, prestemos atención. El interlocutor se contacta con la persona mayor. Pero esto puede pasar si va al médico, a un comercio, a un restaurante, a todos lados. Y acá no hay intención de discriminar. Es que como todas las actitudes, la mayoría de las actitudes discriminatorias, salvo las que son realmente con intención de discriminar, la mayoría son actitudes que tenemos naturalizadas, incorporadas, y no las tenemos visibilizadas. La discriminación tiene un socio indispensable, que es la invisibilización. Entonces lo que tenemos es que ponerle luz, echar luz. Eso solo no lo podemos hacer. Esto tenemos que trabajar con todas estas instituciones, con todos los representativos que están aquí hoy sentados, trabajar colaborativamente por esto.
seguramente, bueno, no vamos a cambiar todo, pero sí vamos a cambiar la porción de realidad que podemos cambiar. Y eso ya es bastante. Bueno, en otras actitudes lo vemos también, no sé, la tecnología, para la que nosotros, bueno, quienes estamos más amigados con la tecnología, para nosotros es una herramienta fabulosa, fundamental. Ahora pensemos la barrera que significa para quienes no tienen esta cercanía. Y se da quienes no son nativos digitales y se da con quienes los adultos, las personas mayores. Hasta para pedir un taxi tenés que tener una aplicación. Ni digo para acceder a la obra social, a los trámites de la obra social. ¿Y esto en qué se traduce? En falta de independencia. Esto se traduce en falta de independencia. Porque, bueno, ya necesita de pedirle a alguien que lo ayude o que la ayude. Esta falta de independencia vulnera los derechos de las personas. Y en estas cuestiones que hasta parecen menores, es como se construye la vulnerabilidad. Son todas patas de la vulnerabilidad. Y sobre eso también tenemos que trabajar. Yo, si me permiten, les quiero contar cómo tenemos pensado organizar este proyecto. Tenemos, bueno, el objetivo general es generar este espacio, y después tenemos objetivos puntuales que creo que se entregó el proyecto. ¿Todos tienen el proyecto? No. Bueno, pero sí, quienes nos pueden dejar su correo para que le mandemos el proyecto y lo puedan leer tranquilamente, y quienes lo prefieran en soporte papel, también está en soporte papel. Así, estos minutos no los ocupamos en leer o en describir un proyecto que nos interesa que lo vean pormenorizadamente. A ver. El objetivo general, ya lo hemos dicho, tenemos objetivos específicos, esto de lo que hablábamos, trabajar en torno a la independencia, a la participación. Este es un proyecto para trabajar para y con las personas mayores, poniéndole valor a la voz, a la experiencia y a las demandas. No es un proyecto que se genera desde otro lugar, es un proyecto para y con. Propiciar los espacios de discusión. Bueno, quiero que lo vean después ustedes, para no quitarles tiempo, lo van a tener en el proyecto. Y uno es visibilizar, fíjense, el último, socialmente, esta problemática. Esto es indispensable, creo que cubre a casi todo lo demás. Poniendo luz, es más difícil la discriminación, pero tenemos que prestar atención, porque las tenemos incorporadas, ¿no? Y que en muchos casos va acompañado incluso con un genuino sentimiento de cuidado. Porque cuántas veces escuchamos, no, yo no a mi mamá no la voy a dejar salir con este día, no la voy a dejar salir. Bueno, esto con una intención de cuidado, no es que se esté queriendo avasallar los derechos pero se está avanzando sobre los derechos de las personas. Nosotros, a pesar de que sí, que cumplamos años, seguimos teniendo derechos, por supuesto. Tenemos derecho a ejercerlos plenamente, en plenitud. Les decía hoy, vamos a ser personas mayores durante mucho tiempo, muchos años. No digo yo, porque no sabemos cada uno, digo generacionalmente vamos a ser muchos años personas mayores. Bueno, tenemos que pensar en proyectos que nos contengan, porque los merecen quienes hoy están transitando esa etapa, lo merecemos nosotros y lo merecen quienes vendrán después de nosotros.
que haya políticas de Estado generadas colectivamente que nos contengan para un buen envejecer, para una vida plena. Les decía que la idea es organizarnos de la siguiente manera. Lo vamos a coordinar desde el decanato y va a haber distintas instancias de participación. Un comité académico que va a estar formado por especialistas. Uno es la querida Isolina, que nos acompaña, y otros expertos nacionales e internacionales, que ya nos han expresado su interés en participar en este proyecto. Un consejo social, que es allí donde nos invitamos a todas las instituciones que están hoy aquí presentes, y las que no están también, donde traigamos lo que en cada una de los organismos del Estado, de las organizaciones civiles, de los centros de jubilados, de los gremios, en cada una de estos espacios que estén representados acá, para ver qué se está trabajando y para ver cómo hacemos para coordinar y fortalecer lo que ya se está trabajando, pero además generar nuevas políticas. Tenemos que trabajar en eso. Y luego un espacio más participativo, abierto a toda la comunidad, abierto a todas las personas que quieran trabajar en este proyecto, para y con las personas mayores. Bueno, contamos con el apoyo de otras instituciones que ya vienen trabajando en esto. La Universidad de Alicante de España, el Centro de Investigación de la San de Rosario, el Yoga, el Instituto Yoga de la UBA, distintas instituciones que ya están trabajando en esto y que ya se han comprometido a apoyar y a trabajar en este proyecto institucional, que espero que nos contenga a todos, porque, reitero, esto no se puede hacer desde una sola institución. Necesitamos el compromiso de todas. Finalmente, yo les quería decir que tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de trabajar por una sociedad libre de toda forma de discriminación. No podemos, no debemos hacernos distraídos ante ninguna forma de discriminación. Y esta es una que hoy está como políticamente permitida, si me permiten la expresión, porque hoy está como visibilizada como una forma de discriminación. Esto nosotros no estamos dispuestos a hacernos distraídos, no estamos dispuestos a no comprometernos en esto, y queremos realmente invitarlos a que nos comprometamos todos, porque esto sí que es para todos y para todas. Así que muchas gracias. Ahora, si tienen el proyecto, seguramente van a ser convocadas las distintas instituciones para la primera reunión de este ámbito, de este comité, para las primeras acciones, para ver qué es lo que se está trabajando en cada una de las instituciones y generando ya algunos proyectos que tenemos en vista. Tenemos ahora la palabra de la querida Isolina, que es un placer, es un gusto. Yo sé que algunas, quienes hacen un pequeño break, porque entiendo que hay quienes se deben retirar, que tienen otras responsabilidades en sus respectivas instituciones. Hacemos 2 minutitos de break para que se deben retirar y después le escuchamos a Isolina, que es a lo que nos va a nutrir de verdad. Muchísimas gracias por estar hoy acá. Vamos a la decana
que haya compartido con todos nosotros estos lineamientos y el espíritu, ¿no?, del proyecto. Esperamos un segundito para hacer la presentación formal, como corresponde, de quien es nuestra conferencista esta tarde. Retomamos la actividad, ¿les parece bien? Vamos a presentar a quien está conferencista esta tarde, nuestra invitada, la doctora Dabove, que es abogada graduada en la Universidad Nacional de Rosario en el año 1988, doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid en 1998 y 2 veces postdoctorada en la Universidad de Valladolid 2009 y 2010. Además es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioca, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesora de la Universidad Nacional de Rosario, del Centro de la Provincia de Buenos Aires, de Córdoba y de Buenos Aires. Y sus líneas centrales de trabajo están referidas a la filosofía del derecho, los derechos humanos y el derecho de la vejez. Doctora, la escuchamos. Muchísimas gracias por esta presentación en particular, pero muy especialmente quiero agradecer a esta casa que hoy nos recibe y a la doctora Claudia Levin y a todo su magnífico equipo, porque debo decir que después de más de 30 años de trabajar en este tema, me conmueve mucho ver que una universidad pública de este país toma como política de Estado, como política académica, universitaria, global, integral, la cuestión de la vejez. Así que felicitaciones. Además, esto honra el aporte de una gran maestra que quiero mencionar, que es la doctora Pepita, la querida Pepita Méndez Costa, María Josefa Méndez Costa, quien por primera vez celebró un fallo dictado hace muchos años, en el 82, por la Cámara Nacional Civil, SACADE, en el que los jueces, de una manera muy lúcida, empezaron a distinguir, dijeron, hay que separar, una cosa es el envejecimiento normal y otra es el patológico. Entonces no podemos poner a todo en la misma bolsa, lo digo en términos muy simples, por supuesto. Entonces ella celebra este fallo justo en el año que se había aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas en Viena el plan, muy bien, el Plan de Acción Internacional de Viena, que es el primer documento que inaugura toda una etapa muy vigorosa, lenta pero sostenida, de toma de conciencia mundial que nos llevó ahora, les voy a contar dónde, que creo que vamos a lograr buenos frutos no muy lejanos. Así que quiero recordarla a ella y también a la doctora Marcioni, Cristina Marcioni, que es profesora jubilada de esta casa, que también trabajó y con quienes hemos compartido algunas actividades en Rosario, allá en los primeros tiempos de aquel derecho, esta nueva rama que hoy llamamos derecho de la vejez, pero que mi maestro, a quien también debo nombrar, el doctor Miguel Ángel Ciuro Catani, llamó en su momento derecho de la ancianidad, en honor a la Constitución Nacional y algunos otros antecedentes que vamos a ver. Bueno, hechas estos agradecimientos que me parece son de justicia, entonces voy a compartir algunas reflexiones y algunos contenidos en relación a este espacio que efectivamente es una nueva rama. Cuando quieran hacer intervenciones, por favor, háganlas. Espero que podamos entablar un diálogo. Decíamos, hemos denominado primero derecho de la ancianidad, así lo llamó el doctor Ciuro, siguiendo el lenguaje constitucional, a partir de la reforma del año 94. Luego, con el tiempo, me pareció más
adecuado en función de la gerontología, que es la transdisciplina en la cual estamos todas las ciencias estudiando el fenómeno de la vejez y el envejecimiento, denominado derecho de la vejez, ¿no? Para establecer un discurso más uniforme. Este espacio es una rama nueva, transversal, tiene autonomía didáctica, es una asignatura que en primer lugar se dictó en Rosario, ha sido la fundadora, después se dictó en Córdoba, se dicta en la UBA, en la Universidad Nacional del Centro, ahora está implementándose aquí. En otros países también existe, en Estados Unidos hay alguna experiencia, también en los países nórdicos, y es transversal porque aborda el estudio de los hechos, las normas y los criterios de justicia que tienen que ver con las personas mayores. Cuando hablamos de personas, en primer lugar hablamos de personas humanas, pero el derecho de la vejez en cuanto rama también se refiere a las instituciones, porque en realidad es una rama que se ocupa de todo lo que el paso del tiempo genera en esto que llamamos la realidad. Entonces, si bien, insisto, ahora nos vamos a detener en las personas humanas, también las instituciones, los bienes, las cosas, por ejemplo el patrimonio inmaterial, tiene que ver con es parte de lo que hemos denominado el derecho de la vejez. Para hacer esta definición me he apoyado dentro de la escuela filosófica, que es la teoría trialista, cuyo fundador también fue profesor de esta casa, el profesor Werner Goldschmidt, seguramente lo recuerdan, además del doctor Siuro, que hizo sus doctorados aquí, sus 2 doctorados en esta universidad. Entonces, ¿qué abarca esta nueva rama, ¿no? Que le da sentido también a este programa? Por un lado, analiza la situación, registra y analiza las situaciones que podemos decir son de empoderamiento, de fortalecimiento, pero también, sobre todo, aquellas en las que se presentan escenarios de fragilización o de vulneración de derechos, o, en un término más acorde a lo que dijo Claudia, de discriminación. Por otro, desde el punto de vista histórico, esta rama surgió a partir de un proceso de toma de conciencia, sobre el cual vamos a hablar, en el que se planteaban nuevas aspiraciones de justicia, nuevos sentidos de justicia acorde a estos problemas que nos atraviesan cuando somos mayores o cuando nos estamos acercando. Y la última dimensión de esta rama, la que se ha acercado y ahora está creciendo a pasos agigantados, son las fuentes formales, ¿no es cierto?, las bases normativas, que por suerte ya cuentan con un gran logro, que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, título largo, sobre el cual también vamos a trabajar un poquitito. Pero vamos a detenernos un poco más en esta descripción de los hechos del derecho. Una excelente, muy clara reseña la hizo recién Claudia. Yo ahora solo voy a precisar algunos conceptos para poder seguir profundizando. El primer dato es el fenómeno demográfico revolucionario, que en algún momento llamé de gerontoglobalización. Este es realmente un proceso que se da en todo el mundo, la pandemia lo evidenció, no voy a entrar en detalle, pero este fenómeno de extraordinaria longevidad humana en relación a, digamos, la historia completa, no va acompañada de una percepción cultural afín al carácter positivo de este logro. Hemos ganado años, en vida a los años, como diría Arjona, pero no, cuando nos toca vivirla o le toca vivirla a alguien muy cercano, no lo vemos como un logro, lo vemos como un castigo, un costo social, etc. Entonces, eso hoy se denomina en la gerontología prácticas viejistas. En un momento vamos a hablar de ello. Estas prácticas de discriminación, en definitiva, son las que generan este angostamiento de las oportunidades, que es la que marcó Claudia, y que nos colocan en un lugar de fragilidad. Nos colocan en el margen. Y esa vulnerabilidad no siempre está vinculada con la situación de su condición, la condición psicofísica concreta de esa persona, sino que tiene que ver con un planteo cultural naturalizado, con el cual
nos manejamos. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero ya lo dijo Claudia, solo un datito de color para que lo veamos de una manera gráfica, sobre todo acá en esta ciudad de Santa Fe. En 1853, el 1,2% de la población, en función de los registros de la época, que son relativamente confiables, tenían 60 y más. 1,2. En el 2014, según la ENCAVIAN, Encuesta Nacional de Calidad de Vida de Adultos Mayores, esto había trepado al 12, entre el 12 y el 14. Todavía no tenemos los datos del INDEC, los datos del último censo, pero me parece que deben estar cercanos al 20%. En Chile ya están cercanos al 20% y no somos muy diferentes a ellos. Esto se da en un clima de disminución de la natalidad, entonces vivimos más, pero somos cada vez menos. Japón claramente, me decía un profesor japonés con el que me reuní la semana pasada, que ellos realmente tienen un problema grave porque la población está disminuyendo en cantidad, o sea, cada vez casi no hay nacimientos, los que nacieron viven muchísimo, y en el último tramo de esta etapa de la vida, que hoy dura entre 20 y 30 años, es enorme, bueno, las necesidades nuevas que plantean las personas de este segmento no pueden ser satisfechas por personas de carne y hueso. Por eso están desarrollando la robótica. Entonces, cuando me explicó eso, dije, bueno, entonces no es tan deshumanizado el desarrollo de la robótica. Por otro lado, también es importante tener en cuenta algunos datos estadísticos que sirven para desviejizar nuestras mentes. La relación entre autonomía y dependencia. En la gerontología, por tanto en el derecho de la vejez, se suelen distinguir, decimos que no hay una única forma de envejecer, hablamos de vejeces, etc. Pero esto en concreto, en tipologías, se traduce en la posibilidad de transitar 3 tipos de vejeces. Una vejez robusta, una vejez frágil y una vejez efectivamente dependiente. Estas vejeces no se suceden necesariamente. Uno puede tener 100 años y vivir una vejez robusta, en función de maximizar las oportunidades de bienestar, como por ejemplo ahora dice la Convención. Entonces, ¿por qué razón? Una buena pregunta para poder construir una sociedad libre de discriminación. ¿Por qué razón pensamos que todos en la vejez vamos a ser dependientes? Vamos a estar imposibilitados de decidir por nosotros mismos, etc. En pantalla ven datos estadísticos de esta ENCAVIAN, que es la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de Adultos Mayores, que está en internet, la pueden buscar, es de acceso abierto. Y fíjense que en esta clásica distinción que hace la gerontología entre actividades básicas, es decir, bañarnos solos, comer solos, etc., o las instrumentales, que tienen que ver mucho con el mundo jurídico, porque tiene que ver con ni más ni menos que la capacidad jurídica, el discernimiento, la voluntariedad de los actos jurídicos. Fíjense que en el peor escenario, que es el de los 75 y más, en las actividades instrumentales, hay un 59% de personas mayores que no tienen deterioros cognitivos. Entonces es más de la mitad. Claro que el 41% es alto y hay que tomar conciencia de ello y desarrollar políticas dirigidas a este sector. Pero esto no significa que este mote sea aplicable a todas las personas, ni que todos creamos que el alemán está cerca. ¿Vieron cómo se dice por el acento? Bueno, antes hablé de los viejismos, la tercera característica de esta realidad social. El viejismo es un término técnico que fue inventado por este señor muy buen mozo, dicho sea de paso, de remera rosa, Robert Butler, un psiquiatra norteamericano, pionero en el estudio del envejecimiento de este campo, fundador de una ONG muy importante en la lucha en Naciones Unidas, ILC se llama esta ONG. En 1969 publicó un artículo en una revista muy importante que sigue en vigor, se puede consultar, de Gerontologist, un artículo en donde describió por primera vez qué es el ageism. Él lo escribió así en inglés, para señalar
que así como en relación con la raza, estamos hablando del año 1969, plena toma de conciencia norteamericana del racismo. Entonces, él entendió que en relación con la vejez pasaba algo similar que lo que estaba sucediendo con la raza. Y entonces se puso a investigar y advirtió que efectivamente la vejez está naturalizada como una etapa negativa, asociada a enfermedad, achaques, inutilidad, costo social, todo lo que en realidad ya lo había dicho Aristóteles en la retórica. Esto no viene de un repollo, hay una historia que no podemos desarrollar. Y entonces dijo, esto hay que hacerlo visible y le pongo un nombre, ageism. Más adelante, hacia el 2004, hubo otros investigadores como Levy y Benassi que se refirieron a algo más sutil, que es los viejismos implícitos, es decir, aquellos que se reflejan, doy por hecho que esto es así, tengo que hacer un trabajo de deconstrucción. Bueno, y debajo ven allí la foto de otro señor muy importante, doctor en psicología, Leopoldo Salvarezza, fue quien crea la cátedra de psicología de la vejez en la Universidad de Buenos Aires, el maestro de Ricardo Iacú, mucha gente del campo de la gerontología lo conocen, y él, con muy buen criterio, tradujo este texto como viejismo, no como edadismo. Age es edad. Perfectamente en español se puede traducir como edadismo, y de hecho Naciones Unidas, lamentablemente, sigue esta traducción, edadismo, y en España también. Pero el edadismo, en realidad, no nos habla de lo que nos pasa en la vejez, habla de la discriminación en relación a cualquier edad. Entonces podemos ser víctimas de edadismo, por ejemplo, en la niñez. De hecho, el derecho de la niñez surge para eso, o en la adolescencia, o en la adultez, etcétera, etcétera. Otra vez se vuelve a invisibilizar. Entonces, siguiéndolo al maestro Salvarezza, a Apolo, creo que para hablar de discriminación en relación con la vejez, la palabra adecuada es viejismo, que alude entonces a todas estas prácticas, costumbres o ejercicio de derechos, esto es muy loco, pero es el viejismo implícito, basado en ideas falsas sobre la vejez que generan prejuicios negativos sobre ella. También quiero traer a esta casa la voz de una gran mujer, Simone de Beauvoir, quien no solo es referente del género, sino también de la vejez, ya que un año después que Butler, ella publica un libro emblemático, es La vejez, en donde, entre otras cosas, dice apreciaciones como esta, ¿no? Dice que en realidad con respecto a las personas de edad, la sociedad de consumo no solo es culpable, sino criminal. Escudada en los mitos de la expansión y la abundancia, trata a los ancianos como parias. Pero cada uno debería saber que su porvenir está comprometido. La clase dominante es la que impone a las personas de edad su estatuto y el conjunto de la población activa es su cómplice. Esto es exactamente en línea con lo que decía recién Claudia, así que muchísimas gracias por traerlo aquí de manera actualizada. El último dato sociológico, jurídico importante es la vinculación con el género. Las mujeres vivimos más, así que, caballeros, tengan cuidado, vivimos más, todavía vivimos más. No sé qué va a pasar con la generación de niñas. Hay más o menos 1,5 mujer por cada varón en el segmento de personas de 60 a 75 años y 2,5 mujer por cada varón en el otro segmento en la Argentina. Este escenario es más o menos similar en todo el mundo. Eso significa que cuando hablamos de derechos de la vejez, derecho de la vejez, lo hacemos siempre con enfoque interseccional, mucho más que el enfoque de género. Se incluye el enfoque de género, pero también la relación con la pobreza, la relación con el nivel educativo, la pertenencia a alguna comunidad no hegemónica, o incluso el padecimiento de alguna discapacidad tomada de manera negativa. Y agréguenle todos los cruces
que ustedes quieran, que por suerte hoy están registrados, están claramente dichos y expresados en la Convención Interamericana en el artículo 5, como vamos a ver. Entonces, todo este escenario, por suerte, fue dando lugar a nuevas reivindicaciones de justicia, ¿no? Y fueron promoviendo la inclusión de un nuevo paradigma y de un nuevo, la construcción de un nuevo criterio de justicia gerontológica. Así como hablamos de enfoque de género, tenemos que hablar de enfoque gerontológico y de justicia gerontológica, que es lo que este programa seguramente va a desarrollar. Y en esas imágenes, que las recibí en estos memes, ¿no?, que uno recibe por WhatsApp, que son muy importantes porque simbolizan la cultura promedio, ¿no?, los viejismos promedio o la mirada positiva promedio. Fíjense cómo realmente aquí se ve, en estas caricaturas, se ejemplifican las distintas maneras de concebir a la vejez, ¿no? En los años 50 era lógico que una persona mayor, sobre todo una mujer, se vistiera así, anduviera encorvada, con un andador, y así hasta llegar a las nuevas vejeces, ¿no? En donde, como ha reconocido la OMS el año pasado, pero viene reconociendo hace mucho antes que la Convención Interamericana, hoy es posible pensar esta etapa de manera activa y saludable. Bueno, estas aspiraciones de justicia que hacen que estemos todos obligados a generar alternativas, que es lo que se angosta, oportunidades, que es las que se cierran en la vejez, este es el reclamo de justicia, generar alternativas, desde todos los niveles. Y aquí se exige un fuerte compromiso entre el derecho y la economía, no solo entre el derecho y el Estado, el derecho y los particulares, las empresas, todos tenemos que estar comprometidos. Entonces, hoy esta no sé. Ya está viniendo a solucionar. Ningún problema. Ahí ya lo minimizó. Entonces, esta mujer, Eva Perón, en 4 días redacta esta declaración, impacta en su marido, lo adopta por decreto y ordena que sea tratado en la Convención Constituyente del 44, y así ingresó en el capítulo 3, título 3, artículo 37, los derechos de la ancianidad. Entonces, es esa terminología la que después se tomó en el año 94 y se utiliza la voz ancianos. De ahí que mi maestro haya usado esta expresión para hablar del derecho de la ancianidad. Al mismo tiempo sabemos que hay muchas constituciones provinciales, todas. La constitución de la provincia de Santa Fe no es menor a ella, no escapa. Tiene un artículo específico referido a los derechos de las personas mayores, claro que en una clave filosófica diferente a la actual. En ese sentido, la más novedosa es la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque se refiere a los derechos de las personas mayores en clave de los derechos humanos, ¿no? En donde lo importante es la obligación del Estado y no de las familias de garantizar las condiciones para que los derechos sean ejercidos como corresponde. Por supuesto que hay infinidad de leyes provinciales y municipales. Si hasta ahora hubo un nivel jurisdiccional, digamos, legislativo, que se ha ocupado de los viejos, han sido las provincias y los municipios, sobre todo en algunos temas claves como los geriátricos, que amerita un profundísimo debate a nivel nacional también y a nivel provincial. A ver si puedo pasar. Sería que se ha trabado. Ahí está. Bueno, ahí está. No vamos a repasar los tratados que tienen jerarquía constitucional. El más importante conectado con nosotros es la Convención de Discapacidad, la Convención Internacional. Pero ¿qué pasó muy brevemente con
esta elaboración, la evolución de la fuente formal más importante con la que hoy contamos sobre los derechos de las personas mayores. Así como en Argentina el precedente más importante fue el artículo 37 de la Constitución del 49, ese mismo año esta mujer, a través de Cancillería, pide que a la comisión que estaba organizando la Asamblea General en Naciones Unidas, la Asamblea General que iba a debatir sobre los derechos de todas nosotros y nosotras, que se incluyera la discusión sobre la posibilidad de hacer una declaración de los derechos de la ancianidad. Esto ocurrió en septiembre de 1948 y está todo documentado. Yo lo que les cuento es historia. Podría haber sido otra persona, pero fue así. La comisión preparatoria dice, bueno, qué excelente, la propuesta argentina, es la primera vez, así Argentina se convirtió en un país pionero en esta materia en el mundo, por esa razón, y dice, sí, tomamos nota, lo vamos a mandar a una comisión. Y así es como, en el año 48, el 10 de diciembre, lo que se aprobó fue la Declaración Universal de los Derechos de los hombres, que nosotros celebramos, ¿no es cierto?, cada 10 de diciembre. Y quedó esto para una mejor oportunidad. Pero la República Argentina, lo interesante es que siguió sosteniendo este pedido. Y esto hace que en la actualidad la Argentina presida las reuniones de trabajo en la ONU, como dice ahí, desde el año 2010 a la actualidad, en favor de, postulando la necesidad de una convención universal. También hizo que Argentina liderara este proceso en la OEA, salvo los últimos 6 meses, que fue presidido por Panamá, ya Argentina no podía seguir presidiendo, y es en ese contexto que se aprobó la Convención Interamericana. En relación a la ONU, solo les cuento la última novedad. Esta semana, ayer y antes de ayer, hemos participado, gracias al Zoom, en un encuentro multilateral en Naciones Unidas. Lo organizó el Consejo de Derechos Humanos, que está presidido por el doctor Villegas Beltrán, también un gran amigo, un gran defensor de esta convención, en donde todos los países, ONGs, académicos, de todos lados, miles participamos en 1 minuto y medio, 2, diciendo por qué era importante avanzar en una convención. Entonces, de mi parte, aprovecho para decir, yo dije que la Convención Interamericana es buenísima, la vamos a ver, es necesaria, pero no es suficiente, porque el viejismo es un problema global, y frente a eso necesitamos soluciones globales. Una Convención Universal va a ser un emblema de una aspiración de cambio. Tampoco vamos a generar el verano con una golondrina, ¿no es cierto? Pero es un problema de puntos. En pantalla vemos entonces la Convención Interamericana en una versión muy linda, en lectura fácil, que es accesible, se puede trabajar en la difusión de este tratado, que es un documento oficial, avalado, lo hicimos desde el Ministerio de Justicia de la Nación, el SAIF, la Defensoría General de la Nación, o sea, y está validado por personas mayores. Así que este es un instrumento que se puede usar y está colgado en la página del Ministerio de Justicia de la Nación. E intervinieron distintos gobiernos, así como dije una cosa, digo la otra. Por suerte, en este tema, todos los partidos políticos están de acuerdo en ir en la misma dirección. La convención hoy cuenta con 8 países, la Argentina se adhirió el 23 de octubre, terminó la ratificación de 2017, hoy cuenta con jerarquía supralegal, que no es poco. Según el Código Civil y Comercial, todos los dispositivos hay que interpretarlos conforme a los estándares de este tratado, y tiene media sanción, gracias a la senadora Norma Durango, por unanimidad, en el Senado, para darle jerarquía constitucional. Hago un pedido enorme a todos los políticos y políticas aquí presentes para que presionemos desde Santa Fe en diputados para que esto finalmente se trate, porque todos están de acuerdo. A mí, Radio Pasillo, me llegan todos mensajes positivos. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no avanzamos? Digo yo. Y hay que tratarlo rápido porque va a perder estado parlamentario. Eso me parece. Así que tareas para lograr cualquier cosa, cuenten conmigo, con gente del equipo para ir y convencer, porque, a ver, por unanimidad el Senado
aprobó esto en medio de una feroz batalla entre partidos. Entonces, ahora, más allá de lo que estamos viviendo puntualmente, esto puede unir, puede ser bueno. Bueno, muy rápido ahora vamos a pasar revista a algunos temas de la convención en relación con los 5 ejes que componen, a nuestro criterio, el derecho de la vejez, esta nueva rama. Entonces, ya dije que es un instrumento jurídicamente vinculante, ya lo están aplicando jueces en todo el país, ya se están haciendo proyectos legislativos para ajustar a los estándares, impone un nuevo modelo de la vejez complejo, el del envejecimiento activo saludable. ¿Por qué complejo? Porque desde el derecho de la vejez no desconocemos el proceso biológico del envejecimiento. No adherimos al modelo social de discapacidad en donde esto del orden de lo biológico no aparece. Acá sí, aparece reconocido incluso en este tratado. Pero esto hay que sumarle el dato histórico y lo cultural que estamos haciendo. Bueno, vamos más adelante. Esta convención tiene también un glosario muy interesante de definiciones en donde están plasmadas las líneas centrales que pueden dar lugar a políticas públicas. Por ejemplo, ¿no? Leyendo el artículo 2 ya tienen ahí un buen mapa de ruta. En el artículo 3 hay 15 principios, pero para mí hay estos: igualdad y no discriminación, y trato preferente y enfoque diferencial. Este principio yo creo que está empezando a funcionar como el interés superior en la niñez. Así que creo que a ese hay que prestarle atención. En el artículo 4 hay un reconocimiento muy contundente de los deberes del Estado, con lo cual coloca a la cuestión de los derechos de las personas mayores por fuera del eje familiar. Y esto es lo novedoso, y está buenísimo. Hay muy poca referencia a las obligaciones familiares, muy pocas, porque esta es una cuestión de Estado, porque estamos hablando de derechos fundamentales que tenemos por nuestra condición de persona. La infantilización, hay que trabajar para erradicar esto, abuelito, abuelita, todo esto que ya se habló. Las sujeciones físicas, acá me detengo 1 minuto y medio. Hay una práctica muy naturalizada de atar a los viejos en los geriátricos, lo digo así con estos términos, bajo la excusa de cuidados, el deber de seguridad. La propia ley que rige los establecimientos gerontológicos de la ciudad de Buenos Aires, la última, dice que con dictamen médico se puede contener, sujetar a una persona por 1 semana, prorrogando a 15 hasta llegar a 21 días. Después hay que pedir habilitación judicial. Por suerte, hay muchos fallos que ya empiezan a declarar la contraconvencionalidad y constitucionalidad de este artículo, en base a dictámenes, muchos de los cuales lo desarrolla un grupo de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, que te indican qué alternativas hay. Porque no se trata de decir, yo no lo sujeto, arreglate como puedas. No, el deber de seguridad hay que cumplirlo. Pero hay alternativas a esta práctica de atar a las personas. Bueno, entonces, ese es un gran tema que a nivel provincial hay que debatirlo en serio. ¿Cuáles son esos 5 ejes? El primero, la persona mayor. Está en el centro de nuestra atención, en este caso las personas humanas. Luego, los derechos fundamentales, siguiendo a mi director de tesis y maestro, que es el profesor Luis Prieto Sanchís. Los derechos de las personas mayores podemos agruparlos en 3, los de que hacen a la autonomía, a la vida independiente, los derechos de participación, de interacción, de inclusión social, y los derechos de cuidado o asistencia cuando así se requiera. Y por supuesto, como decía Bobbio, no hay derechos sin garantías procesales. También en este caso estudiamos este apartado. En la Convención hay un nutridísimo número de artículos. O sea, el foco de atención de la Convención está dirigida a la autonomía, porque este es el segmento que más se angosta, que más se fragiliza, que comienza con los ejemplos que decía Claudia, literal. Entonces, por eso es que hay una definición de persona mayor en el artículo 2, que tiene en cuenta el almanaque, el cumpleaños, pero más o menos, porque dice de 60 a 65, una edad base menor. Por ejemplo, en la ley de ejecución penal, se establece que ya es una persona mayor a los 50 años. Bueno, entonces, ahí hay
el dato cronológico ligado con otros datos que acá no vienen al caso de eso. El artículo 30 de la Convención es muy importante porque replica palabra por palabra, hice el estudio, al artículo 12 famoso de la Convención de Discapacidad. Así que cuando hablamos de personas y sus atributos, recordemos que acá también la capacidad no se mancha, es sagrada y se le aplican todas las reglas que ya venimos trabajando con los ajustes razonables, porque hay deterioros cognitivos que efectivamente no se restituyen o que requieren un trabajo más atento a nivel judicial, si esto se judicializa, o bien requeriría una mayor educación en el acceso a herramientas preventivas, como pueden ser las directivas anticipadas, los poderes preventivos, los actos de autoprotección. Por eso aquí hay que trabajar muchísimo con el Colegio de Escribanos, que son aliados 100% de esto. Bueno, avanzamos. Derechos de autonomía. Hay muchos derechos reconocidos, un grupo tiene que ver sobre la disposición del propio cuerpo. En la vejez esto no tiene por qué perderse. Las libertades fundamentales, los derechos patrimoniales, muchas veces se desempoderan, y aquí ubicamos a la cuestión de las residencias gerontológicas. Esto es una cuestión de provocación académica, porque creemos que, como dice el artículo 12 de nuestra Convención de Personas Mayores, es la persona mayor la que tiene que decidir si quiere o no ir a vivir a geriatra. Salvo, por supuesto, cuestiones de fuerza mayor, en donde tenga que ser la familia, y aquí también se hace necesaria una reforma en la ley de salud mental en relación con las internaciones involuntarias. Pero esto lo dejo al criterio de los... Hay algunos proyectos de ley sobre esto. Bueno, entonces aquí hay el listado de artículos, también se reconoce consentimiento informado, etcétera, etcétera. Recuerdo que, bueno, yo estuve asesorando a una senadora nacional e hice un proyecto de ley nacional que todavía tiene estado parlamentario, pero no se trató, más que comisiones de asesores, para regular el contrato de servicios de cuidado gerontológico, que es el único nivel en donde la nación puede discutir, porque el resto es jurisdicción provincial. Entonces, codificar ese contrato y establecer bien, eso está allí a disposición para quien lo quiera, se los presto. Los derechos de inclusión o participación, bueno, los agrupamos en estas palabras clave: la accesibilidad, que ya viene muy trabajada en discapacidad, la retomamos, alimentos y comunicación, claro que la familia, pero también los allegados, las redes son importantes. La educación para poder ser incluidos. El analfabetismo digital no es problema. Y la cera derechos realmente nos coloca en situación de desventaja, nos impide participar. Y por supuesto la participación política. Yo sigo sin entender por qué a partir de los 70 el voto es optativo. También esto hay que reformarlo. ¿Sí? Cuando no podemos ir a votar presentamos certificado y chau. Acá hay que hacer lo mismo. ¿Por qué ese paternalismo? Así que ahí hay también otro material para trabajar. Ahora ven los artículos, no se los voy a nombrar, no se asusten, no los voy a atosigar con esto. También hay un nutrido, pero menor número de derechos de protección, es decir, los de cuidados. Hay un reconocimiento del derecho a la jubilación y de la pensión, pero también al trabajo, con lo cual aquí se abre la posibilidad de ir flexibilizando, y como decíamos, ¿no es cierto?, fuera de este espacio, en las preliminares, hay que discutir muy profundamente la relación entre el sistema jubilatorio, la edad de acceso y el mercado del trabajo. En algunos países robustos económicamente, bueno, están aumentando la edad de acceso. Pero quizás acá haya que mantenerla, pero hay que difundir que ese empleador, una pyme, por ejemplo, que son las más afectadas, si tiene una persona experimentada a la que convence de jubilarla, después la puede contratar con una menor carga social, un menor costo, y sigue contando con la garantía de seguir contando con alguien con experiencia. Entonces, hay una película muy buena que se llama Pasante de Moda, que habla de esto. Así que ahí tarea para el hogar. Hay muchas películas, pero esta es muy buena. Sí, muy buena. Y habla de eso. Bueno, ¿por qué me jubilo y qué hago?
Los varones, acá también es una cuestión de género, pero para los varones, ustedes encima que se mueren antes, entran en depresión. Claro, porque se jubilan y ¿qué hacen? No se preparan, no hay preparación para la jubilación. Nosotras somos multitask, más o menos. Sabemos que el afuera y el adentro, ¿no es cierto? Lo interior y lo exterior lo manejamos. Los varones no. Los varones heteros en particular, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar sobre esto, generando alternativas. La convención todo el tiempo dice que hay que rescatar la productividad, que las personas mayores tienen que participar, por eso celebro también este tema. Otros dos datos fundamentales que son súper novedosos, no hay en ningún tratado internacional de derechos humanos, es el tema de los cuidadores, de los cuidados, el acceso a los cuidados, que está en el artículo 12, que es muy largo, muy importante, también los cuidados paliativos, que es mucho más que el Programa Nacional de Cuidados Paliativos, es mucho más que eso, y que las provincias tienen que trabajar. Eso es un tema súper provincial. Y también es un tema provincial, ya que estamos aprovecho, hay que pensar muy bien cómo hacer para legislar, regular el trabajo, la ocupación de los asistentes domiciliarios o asistentes gerontológicos. Hasta ahora están de alguna manera incluidos en la ley del estatuto doméstico, pero no es empleo doméstico. Pero también sabemos que, digamos, este tipo de trabajos, digamos, cuando son a partir de una experticia, ¿no? Que la gente se tiene que capacitar, la jurisdicción es provincial. Entonces ahí hay una tensión importante que si las provincias lo destraban, serviría a nivel nacional para implementar realmente un programa de cuidados progresivos, que es lo que se necesita en la vejez. Y hay que fomentar el desarrollo de alternativas, que haya empresas destinadas a esto, no solo el Estado también, pero tiene que haber alternativas para que la persona mayor, jubilada con la mínima, imagínense, no tenga al contratar a un cuidador o cuidadora la espada de Damocles después de tener que pagarle a los sucesores cuando se mueran una indemnización impagable. ¿Se dan cuenta? Quizás estoy diciendo cosas políticamente incorrectas, pero es la realidad, ¿no? Porque me estoy metiendo con el derecho laboral. Bueno, el voluntariado también es muy importante y ahí ven algunos artículos, no los voy a mencionar. Por último, las garantías procesales. La Convención dice que hay que fomentar métodos alternativos, también hay que trabajar mucho en eso, porque es una vía rápida, barata y acorde incluso a la expectativa de vida de una persona mayor, que es larga, pero no. Pero también cuando se refiere al acceso a la justicia y a la debida defensa en juicio, dice claramente que las respuestas tienen que ser expeditas. Por otro lado, como hablábamos off the record, la Argentina receptó este tratado con una aclaración y una reserva en relación a respetar la distribución de competencias federales en materia procesal. Entonces la provincia tiene que adherir porque tiene que ajustar los códigos de procedimiento administrativo, judicial, en todos los órdenes, para garantizar lo que dice el artículo 31, un trámites rápidos, expeditos, sobre todo cuando está en juego la salud de la persona mayor. En el país hay 2 provincias que ya tienen protocolos de actuación, pero son actitudinales, que está muy bien, pero no es suficiente. En Perú, la Corte Suprema de Justicia puso en marcha un sistema de alarmas, de alerta judicial. Entonces, está bien, es un sistema unitario, pero acá se puede hacer a nivel provincial. Cada vez que ingresa un expediente, se dispara una alerta a todo el tribunal, a todos lados, para que se le dé prioridad a ese fallo, ¿no? Entonces, hay que trabajar acá con imaginación. Cierro con esto. Esta convención tiene buena estrella, porque en la Corte Interamericana ya ha dado lugar a 2 fallos, ya cuenta con 2 fallos de la Corte Interamericana en donde receptan estos estándares. Por supuesto no solucionan los casos con estos estándares porque los casos fueron previos. Uno es Poblete Vilches, cuyo representante está ahí, contra Chile. La sentencia fue dictada en marzo del 2018, en donde se discutió
la falta de garantía del derecho a la asistencia sanitaria por una mala praxis que terminó en la muerte de don Poblete Vilches en un hospital de Santiago de Chile. No vamos a contar el caso, pero sepan que Chile fue condenado, el Estado, pero, o sea, las personas que intervinieron y el Estado está obligado a modificar, y en la Constitución, el proyecto de Constitución chilena nuevo, se ha debatido mucho esto, participé también de uno. El otro fallo es Muelle Flores contra Perú, que también se dictó en marzo del 2019, allí está la imagen de don Oscar Muelle Flores, y en este caso se trata de una condena de las tantas que ya tiene Perú por no pagar una pensión. En realidad, este señor se jubila en una empresa, en Perú el sistema está privatizado, entonces empieza a cobrar la pensión, pero luego la empresa entra en cesación de pago, tiene problemas económicos y le suspende el pago. Entonces ahí entra en una batalla de, qué sé yo, más de 20 años, con distintos fallos de la Corte peruana, y todo eso sumado a las 100 reglas de acceso a la justicia de Brasilia, hizo que Perú formara una comisión de acceso a la justicia. Estoy muy en contacto con esa comisión, y claro, ahora se están apurando, no van a cambiar por ahora, me parece, el sistema privatizado de jubilaciones y pensiones, pero al menos sí han tomado conciencia en el Poder Judicial y están trabajando bajo el paraguas de la Convención y de las 100 reglas de Brasil. Muy bien, este panorama veloz, pero espero que les haya servido, viene a cuento para proponerles, en otros términos, a lo que dijo Claudia, que hagamos un trato, porque los derechos humanos no se sustentan por decreto, o sea, por ejercicio autoritario de alguna institución. Se hace en realidad porque realmente estamos convencidos de que esto tiene que ser así. Así que les propongo que hagamos un trato, que erradiquemos, luchemos contra los viejismos y que finalmente podamos respetar derechos para que la vejez, como decía Erik Erikson, sea una etapa de la vida que pueda vivir en integridad de manera plena. Bueno, nada más, ahí tienen mi correo. Un aplauso a todos los presentes, doctora, un placer escucharla, a todos los que nos han acompañado, muchas gracias también, y en cualquier momento entonces seguimos charlando y trabajando sobre este proyecto. Que tengan todos buenas tardes. Gracias.